Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Psicoespiritual. Yo soy Emanuel Toledo y hoy tengo una gran sorpresa que darles. Tengo una increíble invitada especial que se llama Susana Baltasar. Susana, ¿cómo estás? Hola, Emanuel, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Tenemos varias cosas que platicar. Así es. Muy importantes. Así es. ¿No? Entonces, gracias por aceptar la invitación, primero que nada. Y vamos a empezar, mira, yo tengo varias preguntas que hacerte, pero voy con calma. La primera las anoto porque me gusta a veces hacer mis anotaciones. ¿Cómo comienza tu camino en el mundo de la meditación, de las terapias holísticas? ¿Y qué fue o qué ha sido lo que más te ha beneficiado de todo este camino? Ok. Bueno, a mí siempre me ha gustado todo este tema del trabajo personal, del desarrollo personal. Siempre he estado en busca de, cuando no estoy en una terapia, estoy en un taller constantemente, ¿no? Desde que era adolescente. Había tenido diferentes terapias psicológicas y un día casualmente me invitaron a un taller de meditación aquí en Morelia. Me compartieron que era un maestro muy reconocido que venía de México. Entonces, pues fue que me animé a ir y fue como mi primer encuentro con la meditación. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía, yo creo, 27 años, más o menos. Okay. Una vez que tomé ese taller con él, desde ese primer taller me enamoré de la técnica, del trabajo, y derivado de ello seguí con ese maestro. ¿Cómo se llama ese maestro? Él es Prem Dayal, es el fundador del Osho Meditation Center en México. Increíble. Sí, él es discípulo de Osho. Entonces, él tiene su centro en la Ciudad de México. Entonces, seguí mis talleres con él en la Ciudad de México. Y en ese entonces, yo ya había terminado mi carrera de psicología. Y cuando termino mis talleres con él, él ofrece una formación en base a la técnica que él maneja, que le llama Reconnecting, que está basada en meditación y otras técnicas de liberación emocional. Y entonces, pues fue que me animé a irme a tomar mi formación allá. Y a partir de ahí, pues la meditación es parte de mi vida, ¿no? A partir de ahí la incorporé, no solo en mi práctica personal, sino también en mi práctica profesional. Ok, está buenísimo. Pero a ver, entonces, o sea, tú conscientemente estabas buscando como qué cosa, o sea, sentirte mejor o... Sí, claro. Todo el trabajo personal no es otra cosa que querer estar uno bien, ¿no? Que querer sentirte bien. Siempre la búsqueda te viene detrás de una crisis, ¿no? O de no sentirte bien o de no sentirte satisfecho. Y entonces desde ahí empiezas la búsqueda. Claro. ¿Y desde qué edad empiezas a hacer terapia? Digamos, ¿hiciste antes terapia clásica? O sea, sí, como psicólogo normal, tradicional. Sí, ¿A qué edad empieza esto? Más o menos como a los 20, 22 años. Ok. Y luego cuando pues entras a la carrera de psicología es uno de los requisitos, ¿no? Que tomes terapia. Entonces, en un inicio era por parte mía, es decir, que yo quería, y después fue porque era parte de los requisitos, ¿no? Era esencial estar en terapia a la vez que estás tomando la carrera. Oye, pero estuviste en una buena carrera porque yo también tomé la carrera y no nos exigían la parte de tomar terapia para ti. Sí, normalmente te lo sugieren, pero no en todas las escuelas es obligatorio, exactamente. Ok. Entonces, bueno, a los 20, 22 terapia tradicional y luego a los 27 conoces a Dayal. Ajá. Y empiezas a conocer el mundo holístico. Así es. Gracias a Dayal. Sí. Y la meditación, ¿no? Así es. Y empiezas a sentir que quieres tomar el entrenamiento en el Osho Center. Yo también estuve en el Osho Center. Qué bien. Curiosamente, ¿no? Conozco a Dayal también, me parece. Un gran maestro. Un gran maestro, increíble. Increíble. Y me parece increíble que hayas... Y digamos, ¿qué beneficios empiezas tú a sentir
con estas herramientas holísticas. ¿Qué puedes decir de eso? O sea, ¿qué beneficios? El beneficio y la diferencia es el trabajo que él hace es muy a nivel corporal, muy a nivel energético, emocional. Y muchas veces la terapia se queda muy en el entendimiento, ¿no? Entonces, esa fue como la diferencia que yo vi y el beneficio que empecé a notar, que el trabajo ya no nada más era de la cabeza, de entenderlo, sino de sentirlo, de bajarlo al cuerpo, de aterrizarlo. Y entonces, eso fue lo que a mí me conquistó. Y eso fue lo que dije, yo de aquí soy y esto lo hago parte de mí. Me encanta. O sea, es que en el cuerpo está la memoria de nuestro pasado. Exacto. Eso luego no se sabe y muchas veces yo también he visto cómo la gente viene de la terapia clásica a decirme, no me está resultando o ya no avanzo como yo quisiera. Incluso yo mismo te lo cuento, o sea, yo estuve en una terapia clásica hace algún tiempo y yo llegaba y decía, es que es seguir dándole vueltas a lo mismo con la palabra. Y muchas veces la respuesta está en el cuerpo. Y la manera de reprogramarte es a través de la sensación del cuerpo. Exacto. Entonces es lo que le llaman la terapia psicocorporal. Ajá, que en el lenguaje de meditación o como lo manejaba, por ejemplo, Dayal, que es mi maestro, es la no mente, ¿no? O sea, porque justamente no estás trabajando con la mente, estás trabajando con el cuerpo y entonces ya no es la mente la que lo está queriendo entender, sino el cuerpo el que te está diciendo su verdad. Y a través del mismo cuerpo poder empezar a acomodar lo que está desacomodado o liberar lo que necesita ser liberado. Me encanta, fíjate, en el episodio pasado hablé de este podcast es para comunicarle a la gente el tema del enfoque psicoespiritual y hablé en la sesión pasada de las diferencias que hay entre el enfoque psicoespiritual y los enfoques clásicos y estás mencionando una de sus diferencias, que es que se trabaja con la terapia psicocorporal, con el cuerpo. Sí. Y eso, como dices, me encanta porque da un salto la terapia con Alexander Lowen, no sé si te acuerdas, sí. Lowen y Reich, Wilhelm Reich, ¿no? Sí. Que son los que dicen, en su época dicen, la mente está en tus corazas corporales. Claro. O sea, uno tiene corazas corporales y esas corazas se fueron creando cuando éramos niños, que recibimos heridas psicológicas. Papá me rechazó. Mi cuerpo empezó a construir esas corazas energéticas y desde esas corazas se construye el carácter. Entonces tu carácter está en tu cuerpo. Entonces yo también cuando llegué a lo psicocorporal era mucho trabajo de respiración, ¿no? Y de trabajo de liberar emociones para liberar esas corazas que están en el cuerpo. Así es. Y vas recuperando y vas sanando heridas y vas recuperando tu esencia de esa manera. Sí, es que simplemente es entender que mente y cuerpo son lo mismo. Sí, o sea... Oye, pero espérate, en la época donde ellos dijeron esto, Wilhelm Reich y Lowen los tacharon de herejes. O sea, la comunidad científica dijo, estos están locos y sáquenlos, y sus teorías no eran bien aceptadas por la comunidad científica. Y no te vayas tan lejos, a la fecha todavía está dividido mente y cuerpo. O sea, si tienes una enfermedad, así es, te dicen, el doctor te va a curar el cuerpo así y el es. Psicólogo la mente, ¿no? Así o sea, es. Lo vemos todavía dividido. Así es. Y mente y cuerpo son uno. Lo que beneficia a uno, beneficia al otro. Lo que está bloqueado en uno, está bloqueado en el otro. Entonces, mente y cuerpo es empezar a verlos como una unidad. Eso es lo holístico. O sea, ahí es donde lo holístico es cuando consideramos a lo que somos como una multidimensión. Así es. Entonces somos mente, pero somos emociones, somos cuerpo, somos alma y somos materia, somos espíritu. Entonces me encanta que tú hayas podido conocer lo holístico, porque hay mucha gente que no conoce esto. Y por eso es mi razón de invitarte, porque tú ya te has empapado de este mundo holístico con gente correcta, porque también hay mucha gente dentro del mundo holístico que no están haciendo bien las cosas
y la gente luego se acerca a estas personas y dicen, esto no sirve o esto no Claro. lo entiendo. Entonces yo sé que tú eres una persona que ha llegado a lugares muy profesionales y Sí, que también ya hablaremos más al rato. Tú también te dedicas ya a compartir de una manera muy profesional el mundo holístico, ¿no? así es. Déjame hacerte otra pregunta. Ok. Fíjate, la neurociencia Ujú. ya estudia los efectos de la meditación y otras prácticas holísticas en el cerebro. ¿Has explorado o te ha interesado el respaldo científico de lo que practicas y compartes? Sí, y te voy a platicar un poquito cómo di con ese camino. Eh, hace un tiempo caí en una crisis existencial como todo mundo, que de repente te cuestionas toda tu vida, quieres hacer cambios en diferentes áreas de tu vida, pero no sabes ni por dónde empezar. Y entonces fue tal mi crisis que eso me llevó a un desajuste hormonal. Eh, Bien dicen, volviendo al que cuerpo y mente es lo mismo, ¿no? O sea, como lo emocional pegó a nivel que tuve un desajuste hormonal. Eh, pero obviamente yo en ese momento no sabía que tenía un desajuste hormonal, y cuando las hormonas se te desajustan, se te desajusta todo, se te altera el sueño, se te altera la atención, la claridad mental, la energía, el estado de ánimo. Entonces yo traía alterado todo, y lo que más yo notaba y lo que más me preocupaba es que no tenía fuerza, no tenía energía, y mi estado emocional estaba por ningún lado, traía mucha ansiedad. Entonces empecé con esta búsqueda, ¿no? De ir con doctores. Y antes de caer con quien me dijo que traía un desajuste hormonal, pues visité diferentes doctores y el diagnóstico de todos era: usted lo que trae es ansiedad y lo que necesita es, o la manera en que la apoyamos es dándole un ansiolítico, ¿no? Y entonces yo decía, y para esto, cuando yo les decía a qué me dedicaba, me decían, bueno, todo eso que usted hace, yoga, meditación, le ha ayudado, si no estaría peor, entonces sígalo haciendo, pero tómese su pastillita. Y entonces yo fue que dije, bueno, si yo conozco la medicina de la meditación, yo le quiero apostar a esa medicina. Y ojo, aquí no estoy diciendo que la medicina es mala, hay quien la necesita y es necesaria en ciertos casos. Yo me rebelé un poquito, no me tomé los ansiolíticos que me recomendaron, y yo dije, yo le voy a apostar al yoga y a la meditación. Y ciertamente yo empecé a notar cómo hacía mi práctica de yoga, porque la hacía todavía con más intención, y salía de mi clase y yo era otra. O sea, mi estado de ánimo cambiaba, mi energía cambiaba. Cuando me daban crisis de ansiedad, me agarraba de la meditación y hacía diferentes técnicas, desde ejercicios de respiración, contemplación, música relajante, visualizaciones, buscaba el abrazo de mis seres queridos, ¿no? O el mío misma. Y entonces yo veía cómo todo eso, todos estos ejercicios de respiración, repetirme mantras, todo me ayudaba. O sea, realmente yo notaba que cuando me aplicaba a hacerlos, esa ansiedad que traía me iba disminuyendo y me cambiaba mi energía. Y entonces fue que yo empecé a decir, como que esto sí sirve. O sea, a pesar de que yo ya lo practicaba, no lo había practicado desde esta manera. Y entonces fue que me empezó a entrar todavía más curiosidad en decir, ¿cuál es la base científica de la meditación? ¿Qué es lo que realmente hace la meditación en el cuerpo? Y empecé a tomar diferentes formaciones basadas en neurociencia, que justamente te explica, o ya está medido a nivel científico, lo que hace la meditación a nivel fisiológico, a nivel neuroquímico, a nivel neurobiológico. Y entonces pues empecé a empaparme y a ver la meditación ya no solo desde este ámbito espiritual, ¿no? Que es como lo había venido practicando, sino ya desde este otro enfoque científico. Claro. Y no solo como la meditación te ayuda en este aspecto, sino también los beneficios que puede tener para alguien que está en un proceso de terapia, porque a nivel cerebral empieza a cambiar muchas cosas y entonces eso facilita un proceso psicológico.
Y entonces a partir de ahí, pues obviamente me enamoré más de la meditación y pues es lo que hoy comparto, ¿no? Increíble lo que dices. Es que mira, tocas otro punto del enfoque psicoespiritual que es la unión de la psicología con la meditación. Ujú, Cuando yo me di cuenta también de esto y vengo de maestros que explican esto, cuando tú ejecutas una herramienta terapéutica y antes de ejecutarla, puede ser psicoanálisis, puede ser gestalt, puede ser ujú, constelaciones familiares, cualquier herramienta terapéutica, y antes de ejecutarla, meditas, ujú. se ejecuta correctamente. Sí, Yo, por ejemplo, en mi centro, antes de constelar, todo el grupo meditamos. claro. Y la gente dice, no sé qué pasa aquí en Metaconciencia contigo, Emanuel, pero la constelación fluye de otra manera. La gente, cuando tú meditas, se calman las defensas Claro. de la mente. Y ahí lo que te diría, lo que se calma es la amígdala Ah, mira, y se activa el neocórtex, que es lo me que nos encanta, permite tener un mayor entendimiento. me La encanta. amígdala, que es el área emocional, que es la que nos llena de miedo, baja un poquito y entonces nos permite que nuestra parte racional esté mucho más atenta, mucho más creativa y entonces por eso se facilita el Y proceso. también, Susana, la meditación bien hecha te Ujú, baja al cuerpo. claro. Porque ese es un punto importante que quiero compartirte. O sea, la meditación, la gente luego la quiere hacer solito en su casa, pero no es esa la manera. Hace cuenta, los grandes maestros de meditación lo dicen. Tienes que practicar de manera presencial en un grupo Ujú, y con un mentor experto, es decir, claro, alguien que ya lleve más años que tú meditando. Eso fue lo que veo que sucedió en tu caso con Dayal. O sea, claro. Dayal es un maestro que lleva 40 años meditando. Entonces, Ujú, ¿qué pasa cuando tú te sientas frente a un maestro que lleva 40 años practicando esto? Se te contagian los estados del maestro. ujú, El mentor te contagia, es como su sabiduría se te pega con neuronas espejo. O sea, el cerebro también absorbe energéticamente y por eso es tan importante encontrar a un maestro de meditación. O sea, sí, ella está hablando, tú estás hablando de un tema importantísimo, pero la gente no sabe cómo practicarlo. Entonces no es nada ujú, más, yo quiero hacer meditación. No es nada más querer hacerlo, hay que ujú, buscar lugares correctos ujú. y acercarte a alguien que ya tenga una expertise en esto Sí, para totalmente de poder acuerdo. practicar, que fue lo que a ti te pasó y a mí me pasó. Claro. O sea, yo por años estuve con maestros, con Dayal, con otros maestros, me fui a India, Ujú, viví en lugares donde con el budismo estuve metidísimo, ¿no? Y me daba cuenta, o sea, no es lo mismo tratar de hacer tú solito, hacerlo en grupo y con alguien que ya lleva muchos más años que tú meditando. sí, Buenísimo, totalmente de buenísimo. acuerdo. Totalmente de acuerdo que es más fácil que alguien te lo facilite, ¿no? Aun y Ujú. cuando seas un experto, siempre que alguien te facilite la práctica es cómodo. Sí, no, es que el cuerpo lo necesita el contacto energético con Ujú, el grupo, ujú, con el mentor. Y me acordé ahorita con lo que dices de una persona que llegó a Metaconciencia, es el centro holístico que yo tengo, ujú, un médico cirujano y venía con tratamiento psiquiátrico. mm, Y a pesar del tratamiento psiquiátrico, no se le quitaban sus ataques de ansiedad. ujú. Entonces ya llegó desesperado. O sea, la gente cuando ya está desesperada dice, a ver Claro. lo holístico, Ujú. ¿viste? Ya es la última Sí, y alternativa, es lo que también, la razón de este podcast es informarles que debería ser la la primera. primera. Debería ser la primera. Entonces este señor llegó y me dice, yo necesito ver si esto funciona porque no me funciona la psiquiatría, ya tomé terapia. Ujú, Y no es broma, o sea, en un taller que tomó aquí conmigo, básicamente lo que él compartí es meditar, o sea, que su cerebro reciba lo que es meditar, que es un baño de presente, ujú, que él baje de su cabeza ujú, al cuerpo, claro. y cuando él se empieza a reconectar con su ser verdadero que vive aquí y ahora, su cerebro se empieza a calmar toda la neurología de su Ujú, cerebro. ujú, Yo le digo a la gente, el aquí y el ahora, que está increíble. ujú, O sea, cuando tú estás aquí y ahora está increíble. O sea, ujú, el cafecito, el agüita, todo está increíble cuando estás aquí.
no es una filosofía de vida, no es una creencia, no es una religión. El aquí y el ahora es una situación neurológica. Sí. Es una situación química cerebral. Ujú. Si tu química cerebral está toda congestionada, tu neurología, tú no puedes estar presente. Ujú. Entonces, lo que yo también me di cuenta con la meditación es que cambia la química cerebral, cambia tu neurología, cambia tu fisiología, relaja el cuerpo y te adentra al presente. Sí. Increíble. Déjame complementarte, haz de cuenta, yo estaba en India, ¿no? Ujú. Viviendo allá y un día yo me sentía muy mal. Yo dije, necesito un terapeuta, necesito un psicólogo. Y les pregunté a unos hindúes, oigan, ¿dónde consigo un psicólogo acá? Pues en India, ¿no? Y me dicen, vaya usted por allá a 3 cuadras. Le toco al psicólogo, me siento y le digo, oiga, es que yo tengo este problema. Me dice, cállate. Ujú. Me dice, espérate, cierra tus ojos, me dice. Observa tu respiración. Me empezó a enseñar a meditar. Inmediatamente empecé a sentir cómo mi mente se relajaba, empezaba a sentir mi cuerpo, me dice, ¿cómo sientes tus sensaciones del cuerpo? Y cuando empieza mi cerebro a palpar lo que yo soy aquí y ahora, empiezo a sentir que ya me puedo sentir bien otra vez. Ujú. Entonces, Exacto. esa diferencia entre, a mí me pasó ir a hablar y hablar, a seguir reafirmando mis problemas, mis recuerdos, Ujú. a darles realidad a esos pensamientos, a la parte de la meditación que te dice, tus pensamientos no son tu realidad. Ujú. Vivimos en una cultura donde le damos demasiada fuerza a nuestros pensamientos, pero el ser que somos está aquí en silencio y no necesita de los pensamientos para ser lo que es. Sí, de hecho, una de mis frases que ahorita que decías que tú le compartes eso a a tu gente, a tu comunidad, una de las mías es, pues es aprender a regresar a ti, ¿no? Eso, O me sea, encanta. de eso se trata. Al final de cuentas, cualquier técnica de lo que se debe de tratar es eso, que nos ayude a regresar a nosotros, a aprender a escucharnos, a sentirnos, a que sepas regularte, a que sepas habitarte, a que sepas estar bien en ti y contigo, ¿no? Porque en la medida que Exactamente. estés bien en ti y contigo, vas a poder estar bien para los demás. Me encanta. Y luego tú estás en un cuerpo. Ujú. Entonces, si tú no te sientes a gusto en tu cuerpo, tienes que entrar en esas sensaciones incómodas, que es lo que hace Claro. la meditación. Ujú. Quédate ahí contigo mismo, siente la sensación. Yo le digo a la gente, lo primero que tú aprendes al meditar es a gestionar las sensaciones incómodas. Ujú. Ay, no me gusta sentir estos calambres, estos dolores. Quédate ahí tranquilito, pasa por esa sensación y luego te vas a encontrar con una integración un poco más profunda de la presencia que eres en el aquí y el ahora. No, Que, que normalmente esta presencia se está queriendo escapar de sí misma por la incomodidad corporal. Esta incomodidad corporal viene de los traumas y de las heridas del pasado. Entonces, uno que pasó por la terapia psicocorporal ujú. ya lo sabes, pasas por esa incomodidad corporal, la vas liberando con respiración, con emociones, todo eso, y se va recuperando tu presencia aquí y ahora, que es lo que dice Ujú. regresar a ti. Sí, pero yo creo que ahorita que hablabas de sentir sensaciones, yo creo que ese es el segundo paso, porque el primer paso o la primer dificultad que te encuentras cuando te sientas a meditar no es ni siquiera que sientes sensaciones, es lo primero con lo que te encuentras es con todo el ruido que traes en la cabeza. Así es, No poder parar el ruido que traes así es, es. de hecho, es lo que la mayoría de la gente dice, ¿no? O sea, como que es que no me podía concentrar porque la mente se me iba a otro lado o me acordaba de otra cosa. Así Y es. entonces es justamente darnos cuenta de eso, de cómo la mente habla y habla y habla y habla y justamente eso es lo que nos hace estar desconectados de nosotros. Estamos conectados a la historia que nos cuenta la mente Exactamente. y todo toda esa habladuría, todo ese diálogo de la mente nos desconecta de nosotros, de las sensaciones. Entonces, ese es como el primer paso, ¿no? Despejar todo el ruido que traemos acá para poder bajar a sentir. Así es, me Ujú. encanta. Y cuando uno está en grupo y con una persona que ya lleva muchos años meditando, el campo de vibración que se genera en ese espacio es de una manera muy determinante para que sea más fácil calmar la mente.
Sí. Y cuando estamos solitos queriendo calmar la mente, va a ser casi que imposible. Por eso yo insisto mucho que hay que practicar meditación en grupo, de forma presencial y con un maestro, ¿viste? Con un mentor experto. Ahora, una pregunta que te tengo es, ¿qué técnicas o herramientas consideras más efectivas para ayudar a las personas a transformar su vida? Porque tú también ya compartes, ¿no? Sí. ¿En qué momento, digamos, también tú empiezas a compartir, ¿no? O sea, esto es importante que me lo cuentes. Bueno, como te dije, yo tengo un recorrido de mi propio proceso ya de buen tiempo y a mí esto me apasionaba, o sea, pero me apasionaba muy desde mí y luego me fui dando cuenta que es un tema que a mí me apasiona al grado que era algo que quería compartir. Entonces, pues desde ahí es que ya no nada más tomaba cursos para mí, sino también formaciones O sea, y tras eso fue que abrí mi espacio. Lo primero que tú sentiste fue, esto me funcionó. Esto es para mí, esto es para mí y esto me funcionó y lo quiero compartir. A mí me pasó lo mismo, o sea, también te cuento un poquito, o sea, yo empecé a conocer estas herramientas desde hace muchos años atrás, 20 años. Tenía, por ejemplo, un problema muy específico que era trabajo en algo que no es estaba estudiando yo, economía en el TEC de Monterrey, ¿ya? Y luego yo decía, es que esto no es mi vocación, ¿no? Y cómo el proceso que viví para cambiar de algo que yo estaba cumpliendo el sueño de un familiar. Y esto es muy común. Sí, mi secretito es que yo tengo 2 carreras, mi primer carrera soy abogada. ¿Y te pasó algo parecido? Me pasó lo mismo, también dije, por más que traigo la herencia detrás de mí familiar como abogada, no es lo mío. Increíble. No me gusta, no me apasiona y cambié de dirección. Entonces yo iba a la terapia, oiga, tengo este problema de que no estoy en el oficio que es lo mío, en mi vocación, pero luego llegué con Jodorowsky, es uno de mis maestros, que trabaja lo sistémico familiar, y ahí es donde yo me empecé a ser consciente, dije, yo ando cargando el sueño de alguien más, y luego me encontré con bloqueos económicos, y luego me encontré con que uno atrae parejas no compatibles. Y cómo cambias esos patrones y todo eso. Entonces, también cuando yo paso por estos procesos personales y veo que sí sirve, es cuando digo, lo quiero compartir. Así es. Sí, igualmente así fue en mi caso. Y pues bueno, respondiendo a la otra pregunta que hacías, las herramientas que yo comparto, que son herramientas que yo aplico en mí, ¿no? Una es el yoga, que a fin de cuentas el yoga no solo es una actividad física, o sea, no es solo hacer ejercicio, el yoga también es una práctica de autoconocimiento, es una práctica que va un poquito más profundo, ¿no? Claro. Esa es una de las herramientas que yo comparto. Otra, pues obviamente la meditación. Tanto tengo un grupo de meditación, doy talleres de manera particular, entonces esa es otra de las herramientas que comparto y pues también la psicoterapia. Buenísimo. Y has visto cómo se han transformado, o sea, la gente, cómo les sirven estas herramientas que son holísticas, ¿no? O sea, el enfoque psicoespiritual del cual estamos hablando mucho en este podcast, justamente es que la gente conozca otra alternativa para resolver estas dificultades que traemos que no nos dejan ser libres. Así es. Básicamente es eso, o sea, no me siento libre, estoy en un matrimonio, una pareja, me siento esclava de mi relación, el dinero, no me siento alineado con mi vocación, trabajo en cosas que no me gustan. Entonces uno se empieza a llenar de dificultades en la vida adulta y ya no sabes cómo resolverlo. Y fíjate, Susana, lo primero que porque mucha gente no va a tratar de resolver sus cosas, yo ya estoy consciente de que hay mucha gente que ha decidido aguantar, pero hay un pequeño porcentaje que dice, a ver, yo sí quiero tratar de rediseñar mi vida, ¿no? Como tú, como yo, habemos gente que llevamos muchos años diciendo, yo quiero vivir bien, yo quiero vivir feliz. En esa búsqueda, claro. En esa búsqueda. Y
lo primero que uno busca, que es como lo más común, es ir a hablar y hablar a un consultorio. Entonces esto es el enfoque clásico Ujú, y para mí esto es, fíjate, la primaria de la ujú, terapia. ujú. Entonces la primaria de la terapia, el otro día me decían, no, tú dices que esto no sirve, sí sirve, porque la primaria Es la base. es la base para Ujú, llegar a la secundaria, ujú, para llegar a la prepa, pero la secundaria es la terapia psicocorporal. ujú, Ya es la parte donde trabajas con el cuerpo, liberas emociones, la respiración de la libertad de Dayal, ujú, toda esta parte de ya nada más expresar la energía, sacar lo reprimido, ujú. porque tú puedes estar hablando y hablando y hablando y sigue reprimida la emoción, Exacto. la energía sigue reprimida, Ujú, entonces por eso luego no se siente que puede avanzar uno, no hay que quedarse en la primaria, entonces luego la secundaria es esta parte psicocorporal de la que hemos estado platicando, luego ujú. la prepa, fíjate para mí que es la prepa de la terapia, Ok, son las constelaciones familiares, ok. porque traemos cargas ancestrales de las generaciones pasadas, Ujú. abuelos, bisabuelos, y a veces para rediseñar una cierta cosa de tu vida, salud, dinero, pareja, lo que sea, a veces es una historia que está grabada en tu mente inconsciente de un bisabuelo. Exacto, de generaciones atrás. Y ahí entonces, esa es la prepa. Y luego ya para mí la universidad de la terapia es la meditación. Ok. Ya sería la parte más profunda de el estudio de la naturaleza del ser. Ok. ¿Quién eres tú aquí y ahora? ¿Cómo sentir el ser? Más allá de la... Porque el ser no es la mente. Ujú. Entonces la mente es una cosa, pero el ser es otra. Y cuando tú vas despertando al ser, para mí empiezas a graduarte en la salud mental. Sí. Para mí no hay salud mental sin la conexión con tu más profundo centro. Ujú. No puede haber, porque la mente tiene siempre un grado de neurosis. Sí, fíjate, yo no lo había visto así como tú de primaria, secundaria, prepa, pero Me lo saqué de la manga. no, pero tienes razón, yo lo había visto tal vez desde otro lado, que es un poquito la misma idea. Yo siempre he dicho, el psicoanálisis es el papá, o sea, el psicoanálisis es la base y eso no lo negamos y nadie quita la fuerza que tiene el psicoanálisis, ¿no? La sabiduría. Pero hoy hay muchas otras herramientas que complementan, que apoyan, que ayudan y entre ellas pues las que hemos compartido. Sí, y yo te lo digo con conocimiento de causa. Yo estuve años en la terapia de ir a hablar y hablar y yo sí creo, esta es parte de mi visión de este podcast y de todo lo que Ujú. comparto. Ok, Para mí ir a hablar y hablar es solamente el inicio sí, del camino de transformación para Ujú. llegar a la libertad. Ok. Porque la libertad no se encuentra en la mente. Ujú. Como dijiste, se encuentra en la no mente. Ujú. Así es. Y para alcanzar la no mente hay que meditar. Ujú. Y para alcanzar la no mente hay que expresar emociones, liberar cargas ancestrales, liberar todas las corazas corporales que se formaron por las heridas del pasado que recibí por papá, mamá, que traemos de la infancia. Sí, Hay que liberar todo eso. como dice Bessel van der Kolk en su libro, el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? El cuerpo. Entonces tú nos compartes algo increíble que es el tema hormonal. O sea, Ujú. cómo tú te diste cuenta cómo el cuerpo está expresando algún proceso psicológico espiritual. No, y ya después me lo dijo la doctora, o sea, la endocrinóloga. Ella me dijo, lo tuyo fue un desajuste, pero por algo emocional. Las hormonas se desajustan por lo emocional y lo tuyo fue meramente eso. Y entonces, en la medida que se vaya regulando lo emocional, se te va a ir regulando lo hormonal. Y así fue. Mira, Susana, el otro día llegó una consultante y traía un tumor en la cabeza que no se lo quita la quimio. Y me dijo, vengo aquí desesperada porque quiero saber otra alternativa. Y le hice una constelación familiar y su abuelo había sido asesinado por un rayo. Y el hijo, el padre de la consultante, tenía 7 años. Entonces, ese trauma familiar se pasa a 3 generaciones de diferentes maneras. Ujú. En ella era en el tumor. Es decir, el cuerpo está expresando procesos de tu pasado no resuelto. Ujú. Así es. Y esta es la nueva era de la psicología, que por eso yo hice este podcast para informarle a nuestro querido pueblo de Michoacán y de Morelia y de México entero que sí hay alternativas y yo ya no lo veo como una alternativa, yo lo veo como que ya se complementó. Ujú. Gracias a la psicología clásica pudimos dar el salto Así a la es. nueva psicología
que integra la parte oriental, Ujú. que es la psicología oriental, la meditación, el yoga, y cuando se fusiona todo esto, se generan unos resultados sorprendentes. Así es. Entonces, Susana, tú tienes un centro aquí en Morelia que se llama Satya, ¿verdad? Así es. Satya, entonces, tú das actividades ahí, ¿qué haces ahí? Bueno, lo que te comentaba ahorita hace un momento, justamente las actividades que ofrecemos es yoga, meditación, terapia, básicamente es lo que ¿Cuántos años ofrecemos. llevas desde que abriste este espacio? 7 años, más o Wow, menos, wow. y una pandemia. Así es. Ok, padrísimo, para que vaya la gente a visitarte. Gracias. Entonces, a mí me gusta invitar gente como tú que ya tiene un centro holístico, que ya está compartiendo, ¿no? Ujú. Que ya no solo es su proceso personal, sino atrevernos a compartir este mensaje, estas herramientas. Y me parece increíble que más gente se vaya enterando de todo esto porque la verdad es que sí funciona. No, y aparte lo que tú decías, sanar en comunidad Sí. es más efectivo. En mi centro en estos años se ha formado realmente una comunidad, es decir, yo doy meditaciones y no siempre va la misma gente, ¿no? Pero yo sé que yo ya tengo mi gente y ya a veces no va a esta meditación, pero luego vuelven a aparecer y luego vuelven a llegar y se vuelven a incorporar y es como que ellos mismos se saben parte de la comunidad y cuando pueden asisten y cuando no se vuelven a incorporar y entonces es bonito tener tu espacio, tu grupo, donde sabes que es tu lugar, lo que decíamos, tu lugar para regresar a ti. Sí, y también hago una reflexión de cierre porque ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero sí quisiera decirte que lo holístico a lo que nosotros nos dedicamos es disruptivo. ¿En qué sentido? Se sale de alguna manera del sistema, de lo que todavía el sistema acepta, Ujú. porque sí ha habido todavía mucha controversia de que si esto es ciencia. Oye, mucha gente me dice, no, constelaciones familiares no es ciencia. Ya tiene un respaldo científico, ya hay una maestría avalada por la SEP en México de constelaciones familiares. No, y su base es el psicoanálisis, que el psicoanálisis es la corriente más aceptada dentro de la psicología. Entonces me encanta que hayas venido porque nos platicas mucho de toda esta base también científica que tiene todo esto que hacemos nosotros. Y yo me gustaría mandar hoy este mensaje a todos, o sea, entérense de que sí hay un respaldo científico y a nosotros, a Susana y a mí nos ha ayudado muchísimo este tipo de enfoques y por eso estamos compartiendo básicamente todo nuestro conocimiento para que más gente se beneficie Y que de lo todo hagan, esto. y que lo hagan un hábito. Es decir, Sí. los beneficios vienen cuando lo haces una rutina, un hábito. No vas a obtener un beneficio por sentarte una vez a meditar, Sí. sino el beneficio viene a través de la constancia. Totalmente, mucha gente luego abandona los procesos, va y viene, es lo que tú decías, y sí hay que estarles recordando, oye, el seguimiento es muy importante, pero yo también ya me di cuenta de que no todos traen las ganas de transformarse, entonces yo respeto mucho los procesos de todos y estos mensajes sí van sobre todo a la gente que está con unas ganas y una sed de libertad, Ujú. que es la que tú tuviste, se te despertó hace varios años y fuiste a buscar a Dayal, que le mandamos un saludo a Dayal. Gran maestro. Gran maestro, está en la Ciudad de México. Y bueno, pues muchísimas gracias por venir, ¿eh? Gracias De a verdad, ti muchas y fue un gracias. gusto compartir contigo y con tu audiencia. Claro que sí, estaremos en contacto y bueno, les agradecemos mucho el tiempo que estuvieron aquí con nosotros escuchando y viéndonos. Y este podcast apenas comienza. Vamos a estar invitando a mucha gente muy especial que tienen todos estos enfoques holísticos y que traen también ya bien en lo profundo la meditación, que es una maravilla la meditación. Entonces, no se pierdan los siguientes episodios de este podcast. Nos despedimos con mucho gusto y muchas gracias. Yo soy Emanuel Toledo y este episodio tuvimos a la gran invitada Susana Baltasar. Gracias. Cuídense mucho.